Toda democracia en el mundo o cualquier país que aspire a construirse en función a una vida democrática requiere de gobiernos legítimos, de gobiernos constituidos legalmente, pero también de oposiciones sólidas, de oposiciones proactivas, constructivas, que coadyuven en las divergencias de las visiones ideológicas y políticas a la construcción de una nación. El tema de estas semanas en Puebla, en la entidad poblana, ha sido la renovación de la oposición política que converge y se desarrolla dentro del Partido Acción Nacional, y estamos hoy contentos de recibir a Felipe Velázquez, candidato a la presidencia de Acción Nacional en el estado de Puebla. Bienvenido, Felipe. Gracias, Jorge. Encantado de poder platicar contigo de este tema que bien comentas, pues es parte de la democracia que se vive en el estado de Puebla y desde luego al interior del partido, y que es para nosotros muy relevante en este momento porque va a definir la decisión que se tome de la próxima dirigencia, pues los próximos 3 años que tengamos por delante y que serán los que culminen con la elección en 2027. Felipe es una atlisquense, hoy aspirante a la dirigencia de Acción Nacional. Fuiste presidente municipal de tu natal Atlisco, de la ciudad de Atlisco. Más allá de lo profesional, de lo político, en esencia, personalmente, ¿cómo te describes? Pues mira, soy un panista de muchos años, tengo 38 años de ser panista, me describo como un mexicano comprometido con su país y por eso es que decido incursionar en la política, porque me parece que desde la política se puede incidir en un mejor nivel de vida para todos los mexicanos, en acceder al poder para la generación de bienes públicos y hacer posible uno de nuestros principios de doctrina, que es la búsqueda del bien común. Soy un servidor público ya por muchos años, basado siempre en dar resultados, en hacer que las cosas pasen desde el gobierno. No podemos nosotros pretender asumir posiciones políticas dentro de la administración pública si no es para generar acciones positivas en favor de la gente. Y en todos los cargos que me he desempeñado, pues siempre le he entregado buenas cuentas a la ciudadanía. Soy una persona que me exijo a mí mismo siempre para dar resultados, y por lo tanto busco siempre que el lugar en donde me ponen los ciudadanos pues sea un lugar en donde yo les haga sentir que el gobierno les da un mejor resultado. ¿Qué es para ti la política? ¿Qué motivaciones encuentras? ¿Qué te motiva a hacer política? Mira, la política yo lo he descrito, no es una frase mía, pero la acojo como mía. La política es el arte de lo posible. La política nos permite a los seres humanos conectarnos, comunicarnos a través de la palabra. Yo lo he dicho así, la política es lo que nos hace diferentes a los seres humanos del resto de las criaturas del reino animal, porque nos permite comunicarnos y llegar a acordar cosas. Si no existiera la política, es cuando se da paso a las guerras, es cuando las personas se confrontan por medios violentos. La política nos permite hacer la violencia a un lado y privilegiar la palabra. Entonces me parece que la política es un elemento fundamental para la armonía de las sociedades en el mundo. La política debe ser represtigiada por los políticos porque es una de las vocaciones más nobles que existen en el ser humano. Y si tenemos esa posibilidad, pues lo que tenemos que hacer es que nuestra actividad, nuestra acción en la política sirva para que la relación entre los seres humanos sea más armónica, mucho más constructiva, y no sea una forma en la que se fomente o se genere la confrontación entre las personas. Hace unas semanas que tuve la oportunidad de coincidir contigo en un espacio radiofónico, preguntaba un poco sobre el sentido ideológico de las actuales formas de hacer política, y tú me respondías, me pareció muy interesante. Por el tiempo no pudimos
concluir esa respuesta, que el PAN no es un partido de ideologías, sino que es un partido de doctrinas. Así es. ¿Cuál es la doctrina que postula Acción Nacional? Mira, nuestra doctrina es la doctrina humanista. Nosotros basamos todos nuestros principios poniendo en el centro al ser humano. Porque el ser humano por sí solo, respetando su dignidad, nos permite que todas las acciones giren en torno al beneficio de las personas. Entonces, tenemos 4 principios fundamentales como partido que nos ubican como un partido humanista. Primero es el respeto a la dignidad de la persona humana, porque en virtud o en función de qué tanto respetamos a la persona, podemos nosotros definir una serie de acciones que nos permiten atender a todos los seres humanos sin distinción de raza, creencia, clase social, posición económica. El respeto a la dignidad de la persona humana nos permite tener un amplio abanico en el que todos caben y a todos los atendemos por igual. El segundo principio de doctrina es el principio de solidaridad, que es la ayuda mutua entre las personas para una mejor convivencia en sociedad. El tercero es el de subsidiariedad, que hace que los entes fuertes dentro de una sociedad ayuden a los más débiles en función de qué tanto necesitan ayuda y no les coarten su posibilidad de desarrollarse por sí solos. Y el último de los principios básicos de doctrina es el de la justicia. Tenemos que darle a cada quien lo que le corresponde y por lo tanto cada ser humano merece un trato por el solo hecho de ser humano y en la medida de sus habilidades, sus capacidades, su compromiso con las actividades que desempeña, él tendrá una recompensa para ello. Y eso es la justicia. Y finalmente, el último es el bien común. El bien común, que es el que nosotros como seres humanos tengamos en la sociedad en donde nos desenvolvemos, las condiciones para desarrollar nuestras capacidades a plenitud. Si no existe un medio adecuado para desarrollarnos, el bien común no es posible. Por todo lo que estamos generando son los males comunes. Entonces hay que atacar los males comunes que son a todos, que a todos nos hacen daño, independientemente de las diferencias que hay entre nosotros, y nos permita desarrollarnos plenamente. Ese es un reto de los gobiernos que nosotros hacemos como partido y que en estos 5 principios que te he planteado es donde nosotros enfocamos nuestra actividad política. Se concibe a Acción Nacional en el espectro político como un partido de derecha. Así es. ¿Lo concibes así? Y también si podrías darnos tu definición de derecha. ¿Qué es ser de derecha? Mira, sí, al Partido de Acción Nacional nos ubican más como un partido de derecha que de izquierda y yo te diría que hay algunos elementos básicos en los cuales nosotros creemos y por lo cual nos ubicamos en ese espectro político. Primero te diría que es el respeto a la propiedad privada, el respeto que se le da a los seres humanos de tener cosas que se ganan y consiguen con su propio esfuerzo y su trabajo. Segundo, es un sistema político basado en el capital, que es el que hace posible acabar con la pobreza y acceder a la riqueza. Los seres humanos tienen derecho a prosperar y para que se prospere como seres humanos necesitamos que haya incentivos que nos hagan mejor nuestro entorno, de tal manera que el capital como una forma de generar riqueza debe ser el que prevalezca en las interacciones de los seres humanos. ¿Por qué somos de derecha? Porque nosotros defendemos la vida, somos un partido que cree en la dignidad de la persona y la persona es persona desde que está en el vientre de la madre y nosotros defendemos con profundidad la vida del ser humano desde su concepción. Nosotros nos consideramos de derecha porque respetamos la democracia, el Partido Acción Nacional como un ente político desde sus orígenes nace como un partido
democrático. Y está muy claro, la derecha en el mundo es la que ha impulsado pues la forma de gobierno basada en la democracia. La izquierda lo que planteó desde sus orígenes fue la confrontación. Recordemos en la época de principios del siglo pasado, en donde empieza a haber tendencias de la política, la ingeniería social, en la que se decía que había que desaparecer a los que son distintos, en donde hay que confrontar al capital contra el trabajador, o los patrones contra los obreros, la lucha del proletariado contra los dueños de las empresas. Y a lo largo de la historia hemos venido encontrando cómo hay momentos en donde se prefiere o se privilegia la lucha, el enfrentamiento de los distintos modelos en los que se desarrolla una sociedad, y a partir de ese enfrentamiento es que llegan una forma mejor de vida. Y así lo podemos ir viendo, las confrontaciones, y nosotros desde nuestros orígenes como partido lo que propusimos fue la democracia. Entonces, la democracia, al final de cuentas, es el sistema que se lleva a México como el sistema que todos estamos aceptando, un sistema aceptado por todos, y nosotros siempre hemos defendido la democracia. Entonces, todos estos elementos hacen que nos ubiquemos más como un partido de derecha que de izquierda. Un poco en la introducción titulé la importancia de tener una oposición sólida para el desarrollo como nación, y en miras a que buscas asumir la presidencia del PAN, creo que es imprescindible un ejercicio de autocrítica. Uh-huh. ¿Cómo entiendes el triunfo avasallador de Morena en las pasadas elecciones? ¿Por qué en el 18 tuvo Morena a nivel nacional 30 millones de votos? En 2024, 36 millones. ¿Qué lógica encuentras a ese desplazamiento que hizo Morena electoralmente? Mira, yo lo que te puedo decir es que es multifactorial el resultado de la elección pasada, el resultado que le da una ventaja muy amplia al partido gobernante, y entre los factores que yo identifico son los siguientes. Primero, una utilización desde el poder de los recursos públicos para favorecer a los candidatos del partido gobernante. O sea, estamos regresando a la época de los 70s, 80s, en donde se disponía de los recursos públicos para impulsar candidatos del partido gobierno, que así se le llamaba. Hoy nuevamente hemos regresado al esquema del partido gobierno, que prácticamente son los mismos. Entonces el presidente de la República mandaba en el partido, y eso ya se ha acabado, pero hemos regresado a esa época. Tuvimos una consistente violación a las normas electorales, en donde se adelantaron por años los procesos de campaña, en donde durante años se estuvo promoviendo candidatos del partido oficial, y pues contra eso es muy difícil competir, porque están usando los recursos de los mexicanos que deben ser usados para generar bienes públicos, y se usaron para generar candidatos ganadores. Este es un primer elemento. Segundo, creo que como oposición dejamos de ser una oposición mucho más firme, más férrea, más combativa, señalando los errores en los que se estaba cayendo. Nos faltó capacidad de comunicar mejor como partido hacia la sociedad lo que estaba ocurriendo en el país, que le está haciendo más daño a la sociedad que beneficio. Nos faltó a nosotros tener una claridad en cuanto a nuestras propuestas, a nuestra narrativa como partido. Teníamos poca claridad para los ciudadanos, quienes no entendían qué le estaba ofreciendo el partido. Teníamos por un lado una candidata a presidenta de la República que traía una agenda, teníamos otra agenda que traían los gobernadores,
otros temas que traían los alcaldes, es decir, no había una unificación en cuanto a la narrativa de lo que el PAN le ofrecía, o en general la oposición le ofrecía a los ciudadanos. Otro elemento adicional fue la alianza. La alianza generó confusión en la gente porque no entendía exactamente por qué estaba votando. O sea, la alianza generó confusiones también en la sociedad. Un cuarto elemento es nuestra salida tardía como partido con los candidatos. Tardamos demasiado en definir nuestras candidaturas y eso hizo que pues, nos adelantaran nuestros adversarios en el tiempo. Hay quienes estuvieron hasta 2 años para gobernador o más, incluso para presidente de la República casi 4 años estando en campaña, mientras que nosotros pues no tuvimos ese tiempo de exposición de nuestros candidatos para ser mejor identificados por los electores y por lo tanto tener la capacidad de convencer a mucho más ciudadanos que vieran en el PAN una mejor opción que la que estaba ofreciendo el partido oficial. Y bueno, pues en general creo que esos son los elementos. Creo que hay por parte nuestra como partido, lo he estado diciendo con mucha claridad, creo que hay un alejamiento del partido con la sociedad. Hemos dejado de ser un partido que abandera causas sociales, que no se involucra, que no conecta con la gente, y eso también pues genera un abandono de fidelidad de nuestros votantes, y pues estamos a tiempo de recuperarlo antes de seguir perdiendo posibilidades de recuperar espacios y además ser la opción fresca, la opción renovada, la opción atractiva que la gente está buscando y que no nos estén pues quitando bases electorales partidos que sí están logrando transmitir esa percepción. Dentro de lo que enumeras, pues o lo que describes como el uso de las instituciones en favor del desarrollo de una elección y también la crítica interna partidista, me gustaría saber también en el balance cómo crees que influyeron los programas sociales. O sea, ¿qué piensas de los programas sociales en su función social, en su impacto electoral y en esta crítica que de pronto se hace desde la derecha también a los mismos, a los llamados ninis, etcétera, etcétera? Tu reflexión generalizada de los programas sociales y cómo impactó desde tu visión en la elección, Felipe. Sí, mira, los programas sociales no son una creación del actual gobierno ni del anterior. Los programas sociales tienen muchos años. Lo que nosotros tenemos de diferente contra la forma de concebir los programas sociales actualmente es que nosotros entendemos a los programas sociales como una necesidad para hacer que los segmentos más bajos del estrato social, con menos ingresos, con menos capacidad económica, dejen de estar en ese nivel y suban. Es decir, que se genere prosperidad para que sean no pobres, sino dejen de ser pobres. Nuestros programas sociales, nosotros los diseñamos para que los pobres dejaran de ser pobres. Yo trabajé como director general adjunto a nivel nacional del programa Oportunidades y yo te puedo decir que conozco muy bien la diferencia de los programas que nosotros impulsábamos, que estaban diseñados para sacar de la pobreza a los pobres. Los programas sociales que está actualmente llevando a cabo el gobierno, están diseñados para mantener pobres a los pobres, porque el día que les dejen de dar dinero, ya no van a tener ese ingreso. Nuestros programas sociales pedían como corresponsabilidad de los beneficiarios, de las señoras, porque a las amas de casa, a las jefas de familia, eran a las que se les hacía llegar el recurso. Primero, se les pedía que como parte de su corresponsabilidad para tener el apoyo, sus hijos debían estar estudiando. Deben estar en una escuela. Segundo, si estaban en periodo de gestación, de embarazo, lactando o tenían hijos de distintas edades, se les daban complementos alimenticios dependiendo del tipo de situación en la que se encontraran. Se les tenían que presentarse cada 2 meses a un chequeo médico, a la clínica que les correspondía del IMSS Oportunidades.
tenían que ir a sus cursos de capacitación. Es decir, había una serie de actividades que estaban obligadas a cumplir las jefas de familia, y eso hizo que una generación completa de mexicanos, de niños y jóvenes, hoy tengan un mejor nivel escolar. Los programas sociales de Morena no están así. Los programas sociales del grupo gobernante actualmente no les exigen nada a cambio, no se preocupan para que su condición de vida mejore, no hay apoyos con créditos para mujeres o para jóvenes emprendedores que les impulsen a tener un negocio, a emprender un negocio. Entonces su condición es que siempre van a estar pobres. La izquierda tradicionalmente necesita de los pobres porque los pobres sienten la necesidad de estar fieles al partido gobernante para que le sigan dando recursos. Y eso genera, a final de cuentas, una sociedad que no aspira a superar la pobreza. Hoy, muchos sectores amplios de la sociedad a lo más que aspiran es a estar en una lista de un programa social. En mi época de joven, yo aspiraba a terminar una carrera para poder poner un negocio o para tener un buen trabajo y poder ganar no 3,000 pesos al mes, sino poder ganar 30, 40, 50 mil pesos al mes. Es lo que hace diferente. Yo prefiero a una sociedad preparada, jóvenes preparados, capacitados, para tener ingresos mucho mayores que los que le puede dar el gobierno, pero lo que estamos creando o lo que se está creando con esta forma de entender los programas sociales son a personas que no aspiran a superar la pobreza, sino que siempre se van a mantener ahí porque no van a superar la pobreza. O sea, recibiendo sus 3,000 pesos o lo que les den cada mes no cambia la vida de nadie, solamente les permite estar manteniéndose en el mismo estatus que tenían antes de recibir el apoyo. Me parece sumamente interesante tu análisis. Dentro de esta lógica, tu visión de los programas sociales de Morena, del partido en el poder, que son programas sociales para que el pobre siga siendo pobre, ¿cómo entiendes entonces su sentencia de por el bien de todos, primero los pobres? ¿Cómo la traduces? Porque es un eslogan atractivo, es un eslogan que vende. Todos de alguna manera tenemos personas conocidas que están en esa condición, y cuando alguien menciona que su prioridad son los pobres, pues lo ven como una persona que lo va a ayudar. Sin embargo, yo te diría lo siguiente: si realmente fuera la pobreza tiene muchas facetas. La pobreza es la pobreza de salud, la pobreza alimentaria, la pobreza patrimonial, la pobreza de capacidades, la pobreza de seguridad, la pobreza de servicios. Es decir, los elementos que definen la pobreza son muchos. Las personas que tengan todos esos servicios, aunque no tengan dinero en la bolsa, si tienen acceso a todo eso, son personas ricas, aunque no tengan dinero. Pero si reciben todos esos satisfactores, pues no necesitan tener el dinero. Si se les da la educación, si se les da atención médica y medicinas, si reciben agua potable en su hogar, luz en su hogar, una educación de buen nivel, tienen todos los satisfactores. El tema es que se ha enfocado únicamente la pobreza a la pobreza patrimonial, que es la pobreza que se traduce en bienes materiales que están disponibles para hacer compras y poder llevar el sustento a la familia. Pero todos los demás elementos no se consideran. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que te da dinero, pero no te da los demás servicios, el dinero que te da el gobierno te alcanza para tener los demás servicios. Es decir, si tenemos un sistema de salud de buen nivel, tú no tienes que acudir a un médico particular, porque las economías de escala que se logran dando el servicio contratado por el gobierno de un médico para atender a una cantidad grande de pacientes, pues es mucho más barato que cada persona vaya a pagar una consulta de un médico, ¿sí? Si tenemos una mala calidad en los servicios, por ejemplo el agua potable, vas a necesitar comprar una pipa para que tengas el agua, porque el gobierno no te la está dando.
Entonces, se siente bonito, se siente satisfactorio, se siente bien que te den un dinero cada mes. Pero ese dinero que te dan no te alcanza para pagar todo lo que necesitas. Nosotros lo que decimos es, démosle los servicios, démosle buena atención médica, démosle buena educación, démosle buenos servicios, démosle una buena seguridad, para que la gente esté tranquila y no tenga que estar sacando de su bolsa para pagar todo eso que no le damos como gobierno. Entonces, lo que quisiéramos nosotros es tener un gobierno que, si le preocupan los pobres, les dé una buena atención médica y medicamentos, les dé buena educación, les dé servicios, les dé seguridad, les dé un espacio para la recreación, en fin, todos los satisfactores que necesita la sociedad, que se los otorgue el gobierno. Entonces, ahí sí estamos cambiándole la vida a las personas. Solo que nosotros hay sustancias que segregamos con un regalo, con recibir algo. Serotonina. Y eso, serotonina, nos hace sentir bien. Y no relacionamos el que no nos están dando los servicios y que no nos están dando porque el dinero lo están ocupando para otras cosas. O sea, cuando tú dispersas, por ejemplo, el caso de las estancias infantiles. Las estancias infantiles se cerraron porque decía que había corrupción, aunque nunca hubo una persona sancionada por la corrupción que dicen que había. La corrupción, si se combate realmente, y significa que debe haber personas en la cárcel o castigadas por esa corrupción. No hay una sola por las estancias infantiles. Pero bueno, cerraron las estancias infantiles que le permitían a las señoras poder acudir a su fuente de trabajo mientras su hijo estaba atendido en una estancia infantil. Dijeron que las iban a cancelar para darles el dinero en efectivo a las personas. El dinero que les dan a las personas no les alcanza para pagar una nana o pagar una niñera que esté cuidando al niño, porque solo cuida a un niño. Esa misma persona podía cuidar un grupo de 4, 5, 6, 8 niños, y el costo se repartía de una persona, se repartía entre 8 o el número de niños que estuvieran ahí. Ahora cada mamá tiene que pagar, aunque le den el dinero, tiene que pagar a una persona que le cuide a un niño. La realidad es que lo que pasó es que miles, cientos de miles de mujeres dejaron de ir a trabajar porque les salía más caro pagarle el costo a la niñera que lo que recibía de sueldo. Entonces no se resuelve el problema, ¿sí? O sea, le ayudaron parcialmente, pero no le cubren, con esa ayuda que recibe cada mes, no le cubren lo que ganaba en su trabajo. Así como para Morena son primero los pobres, para Acción Nacional primero quiénes. Para nosotros es la sociedad en su conjunto. Nosotros, como partido, tenemos que atender a todos los segmentos sociales, porque todos los segmentos sociales merecen ser atendidos y tienen una necesidad que debe ser atendida desde el gobierno. Los gobiernos no pueden discriminar, no hay ciudadanos de primera ni de segunda. Puede haber preferentemente acciones que beneficien a un segmento de la sociedad más vulnerable, pero no podemos desatender a los demás. El problema ahora es que solo se atiende a un segmento de la sociedad o a un segmento poblacional y a otros se desatiende. Por ejemplo, a quienes tienen empresa, que son los que generan riqueza, los que generan empleos, los que hacen que que el país funcione, que pagan con sus impuestos y que de esos impuestos se ocupa el recurso para atender a los que no pueden generar riqueza. Me parece que deben ser atendidos todos los segmentos. Me parece que a los empresarios hay que darles la facilidad para que sus empresas funcionen. No podemos pretender generar riqueza acabando con quienes la generan. No podemos pretender que haya empleos si destruimos a quien da los empleos. El concepto que nos hace diferentes contra esa forma de gobierno en donde se ataca a la empresa, se nulifica a la empresa, pues es que terminan empobrecidos los países. Y hay ejemplos, históricamente podemos encontrar muchos ejemplos de países en donde se atacó a la empresa bajo el argumento de que la empresa o el empresario era un explotador de los trabajadores, y lo que terminó ocurriendo es que desaparecieron las empresas y los que eran ricos dejaron de ser ricos y pasaron a ser pobres. Entonces
en lugar de que todos aspiren a sacar a los pobres y hacerlos ricos, lo que se hace es hacer que los ricos se vuelvan pobres para que haya igualdad. El término de desigualdad o los criterios de igualdad, de aquellas formas de vender la igualdad como un derecho, lo único que logran es convertir iguales a todos, pero en pobreza. Yo no he visto un solo gobierno que hable de igualdad, que proponga que todos los pobres pasen a ser ricos. Si nosotros lográramos eso, entonces esa igualdad es la que aspiramos, pero no la igualdad de hacer que los que están arriba dejen de estar arriba para que estén abajo y todos sean igual de pobres. Y así hay ejemplos. Yo te puedo decir, hoy Venezuela está en esa situación, Cuba está en esa situación, dejó de haber ricos y todos se convirtieron en pobres. Entonces lo que tenemos que hacer es apoyar a los ricos para que los ricos sigan generando riqueza, sigan generando empleos, y tarde o temprano muchos de los pobres que están ahí van a pasar a ser beneficiados por las riquezas que generan otros ciudadanos que están teniendo una actividad productiva. Estamos a unos días de la elección de la Presidencia de Acción Nacional y también un cambio de gobierno en el orden estatal, que es el ámbito de competencia de la presidencia que estás disputando. Alejandro Armenta ha sido el gobernador más votado en la historia de Puebla. Hoy Morena, dentro de la coalición, tiene alrededor de 150 municipios, todos los diputados locales posibles, los federales posibles. ¿Qué oposición sería Acción Nacional en una posible presidencia tuya frente al gobierno de Alejandro Armenta, que encabezará desde el gobierno a toda esta fuerza política que hoy representa Morena? Sí, mira, primero que nada lo que tenemos que decir es que debemos ser institucionalmente abiertos a relacionarnos con todas las fuerzas políticas. Nosotros no podemos, si estamos en este ejercicio, en este esfuerzo de hacer política y política de altura, lo primero que tenemos que hacer es establecer una relación institucional de respeto, de comunicación, porque yo no comparto esa forma de entender la política de que las diferencias deben impedir o deben cancelar la posibilidad del diálogo. Empecé diciendo eso. Segundo, seremos una oposición firme frente a aquellas cosas que veamos que el gobierno hace que le dañen a los ciudadanos. Nosotros, nuestro objeto fundamental como partido es la defensa de los ciudadanos. Es acceder al poder para que desde el poder generemos bienes públicos. Y si hay un gobernante que no está generando bienes públicos y que daña a la sociedad, seremos duros en señalarlo. Seremos firmes en decir aquellas cosas que están mal. Segundo o tercero, como oposición, que ya fuimos gobierno y que hemos hecho programas exitosos en beneficio de la sociedad, también seremos propositivos. Tenemos elementos para plantear soluciones a los problemas que le aquejan a la sociedad, y también haremos frente a la sociedad propuestas de beneficio para los ciudadanos. Y desde luego que estaremos acercándonos a la sociedad para que la sociedad sepa con toda claridad, tengamos la capacidad nosotros de comunicar nuestras propuestas, de qué es lo que le ofrecemos distinto al gobierno, de qué situaciones consideramos que deban ser atendidas y no se están atendiendo. Ya lo hemos hecho, ya en otras épocas lo hacíamos, encabezar causas sociales que se planteen al gobierno y gobernar sin ser gobierno. Muchas veces gobernamos sin ser gobierno desde la oposición y lo hacíamos a través de las propuestas. Entonces, yo creo que habrá capacidad de diálogo. Yo soy un creyente de que los políticos debemos tener la capacidad para sentarnos a resolver nuestras diferencias, y yo iré una vez tomando la presidencia, porque además el mismo día que saldremos electos en la sesión del Consejo para dirigir el partido los próximos 3 años, ese mismo día será el primer día de gobierno del nuevo gobernador.
De tal manera que, bueno, pues hay una coincidencia en el tiempo y los siguientes días, una vez que asumamos las riendas del partido, buscaremos un acercamiento con el gobernador, con el presidente municipal de la capital y en las principales ciudades, nuestros representantes del partido buscaremos que tengan que se presenten con su gobernante en una situación muy simple. Necesitamos entendernos y necesitamos que sepan que estamos presentes. Yo espero y deseo del próximo gobernador que haya la sensibilidad para darle el valor y el peso que tiene la oposición, no como lo que ha ocurrido a nivel de Presidencia de la República, en donde a la oposición se le ha minimizado, se le ha ignorado, se le ha pues tratado de una forma despectiva. Hay señales interesantes que estamos viendo de que las cosas van a cambiar respecto del anterior sexenio, a nivel federal, porque ya empezó a haber signos de que serán distintos. La reunión que se tuvo en días pasados con gobernadores de todos los partidos con la presencia del presidente de la República nos manda un mensaje de que puede haber cambios. Tendremos que ver más claridad en las señales, porque a final de cuentas los ciudadanos no tienen por qué pagar las fobias de los gobernantes. Los ciudadanos que viven en un estado gobernado por un partido de oposición no tienen que ser quienes paguen las consecuencias de las diferencias políticas que haya con el presidente de la República o la presidenta. Entonces seremos una oposición abierta, con la mano tendida y con la disposición a construir juntos y firme en nuestras posiciones. Estás en el desarrollo, ya en la culminación de una campaña político-electoral, y una campaña no es otra cosa sino el contraste de ideas, de propuestas, de perfiles. Con los consejeros, que seguramente has dialogado con muchos, con decenas, ¿cómo les presentas ese balance? ¿Cómo les presentas ese contraste? ¿Por qué les invitas a votar por tu perfil y no por Mario Riestra? ¿Qué diferencias encuentras? Mira, yo lo primero que te diría es que al proyecto que yo encabezo nos unen los ideales. Hay personas en mi equipo que tienen una claridad en cuanto a que lo que queremos es el bien del partido para hacerlo y volverlo a ser un partido ganador. Son los ideales con los unes, no los intereses, que yo es lo que veo del otro lado, son más los intereses que los ideales. Y segundo, porque nosotros tenemos un plan muy claro, de cómo hacer que aquello que no le gustó a los compañeros panistas en los últimos, por sus últimas dirigencias, no solo estas, sino incluso anteriores, que han expresado su inconformidad, su molestia por distintas razones, pues tenemos que hacer que cambien esas cosas a través de hechos muy claros y concretos. Yo presenté un plan de acción de 10 acciones, que las he estado, incluso se las he enviado a través de una carta personalizada a cada uno de ellos, en donde les planteo mis 10 acciones para la transformación del partido, en donde tendremos que crear una narrativa clara de qué es lo que ofrece el partido, cómo nos vendemos, en donde planteo el fortalecimiento de nuestras estructuras municipales. Hay un planteamiento que estamos haciendo que se llama la creación de la red de células azules, que va a estar dispersa en todo el territorio estatal, la red de células azules, la plataforma de impulso a nuevos cuadros, nuevos jóvenes y actores de la sociedad que queremos que se vengan a sumarse a nuestras filas, y los que ya están se preparen para estar en condiciones de poder acceder al poder. Hemos dicho muy claro que tendremos métodos democráticos de elección. Se acabaron las designaciones, se acabaron las cuotas para los cuates, y no voy a agandallar yo una plurinominal o una candidatura de ningún tipo, ni premiaré con plurinominales a mis allegados. Quienes quieran una candidatura tendrán que trabajarlo en campo, porque las candidaturas son de quien las trabaja. Tendremos una narrativa en donde se destaque el valor de los ciudadanos de bien,
honorables, ciudadanos que privilegien el respeto de las normas, el respeto de las relaciones interpersonales. Tenemos que regresar a eso que se ha perdido, el rescate de los valores, y tenemos que fomentarlo como partido. En estos 10 puntos establezco unas ideas muy claras de profesionalización del trabajo del partido, de la estructura administrativa del Comité Directivo Estatal. Necesitamos establecer metas claras, medibles, en donde todos sepan perfectamente si estamos caminando en el sentido correcto y si se están cumpliendo las metas que estamos planteando. Como esto son 10 las posturas que estamos planteando, 10 acciones para los compañeros, y cuando me entrevisto con ellos se las hago ver, se las planteo. Hay una necesidad de ser escuchados y por lo tanto estoy planteando una presidencia estatal cercana a los ciudadanos, a los compañeros panistas, que esté yendo a verlos a su municipio, que esté yendo a ver los problemas, que no tengan que estar viniendo del interior del estado a plantearnos las inquietudes que tienen, sino que nosotros estaremos yendo con cercanía a los compañeros. Y todo esto está perfectamente estructurado en un plan de acciones, que tampoco hay del otro lado, no hemos conocido de un plan de acciones que estén presentando. Nosotros lo tenemos muy claro, y eso es lo que hace la diferencia, y es lo que los compañeros consejeros están mirando en este proyecto. Ya para finalizar, y agradeciéndote mucho de verdad el tiempo, la disposición, ¿cómo se entiende, cómo se lee desde Acción Nacional la situación internacional hoy con Estados Unidos? La asunción de Donald Trump a la presidencia, y Donald Trump recargado, que incluso verbalmente tiene amagos que podrían representar un riesgo a la soberanía. ¿Cómo entienden esas expresiones y si cabría un espacio en ello para cerrar bloque con la presidenta Sheinbaum ante estos posibles riesgos? Mira, yo lo que te puedo decir es que yo llevo muchos años, mucho tiempo observando las relaciones con Estados Unidos. Y te puedo decir que independientemente del partido gobernante de ese país, prácticamente no hay cambios sustanciales en la relación con México. Nos tratan casi siempre igual. Hay algunas formas que cambian respecto del estilo de hacer política, pero en términos generales yo te diría que no hay grandes diferencias. Yo que creo que el estilo del próximo presidente de la República de Estados Unidos es muy combativo, es muy acostumbrado a las declaraciones estrepitosas, estruendosas, amarillistas. Sin embargo, en la realidad poco ocurre, no cambian radicalmente las cosas. Yo lo que creo es que como oposición, cuando hemos sido tratados como nos han tratado, pues difícilmente vemos la posibilidad de que en una situación de crisis frente a un país vecino nos quieran incluir de una forma mucho más protagonista a la oposición. Yo espero y deseo que sí haya señales claras de que no solamente será frente a una situación de crisis en donde nos llamen a sumar, sino que también seamos partícipe de otras decisiones relevantes del país. No podemos nosotros como oposición ser ignorados como si no representáramos un sector valioso de la sociedad. Hay una sociedad que ve en nosotros una forma de gobierno, una forma de entender la política en la que creen ellos. Y por lo tanto, pues la presidencia de la República tendría que estar tomando en cuenta también las opiniones de quienes representamos a estos sectores sociales, que somos el 40% de la población. No pueden simplemente ignorarlo. Entonces, yo lo que te diría es, por supuesto que nos interesa defender al país, defender la política con el país vecino, pero yo la realidad es que no veo que vaya a haber un tema complicado. Sí tendrá que marcar ahí algunas posiciones muy claras respecto del tema comercial. Viene la renegociación nuevamente del TEMEC. Llama la atención que la persona que
designó la presidenta de la República sea una persona que fue del equipo de Enrique Peña Nieto. Esto se entiende porque realmente hay necesidad de tener a técnicos capacitados para negociar un asunto estrictamente técnico. Los temas políticos pues se pueden negociar en otras trincheras, pero en este tema que es muy técnico por lo que implica, por las implicaciones del manejo de la economía, del comercio entre los países, pues tendrá que contar con especialistas. Pero yo de ahí en fuera te diría que no veo tan marcado una situación de crisis para México, pues desprendida de la postura que tiene el próximo presidente de la República. Yo creo que seguiremos estando prácticamente igual. Pues te agradecemos mucho, Felipe, y estaremos muy pendientes en esta casa editorial de los acontecimientos dentro de tu partido, del Partido Acción Nacional. Así es, pues Jorge, yo soy el agradecido contigo por permitirme platicar contigo y con tu amable auditorio, y las veces que me inviten, por aquí estaré con todo gusto. Felipe. Gracias. Esto es El Ciudadano México. Comentan, compartan. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.